Ustedes tienen una caja que es arrastrada 10 metros por este plano horizontal. Entonces acá vamos a tener para medir los 10 metros, ¿sí? Esto tiene un coeficiente de rozamiento y además tenemos una fuerza que empuja esta caja así, de esta forma. De tal forma que esta fuerza forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Y además, a ver, no me acuerdo de la consigna. Este bloque tiene 100 kilos de masa. A ver, no nos especifican, ¿no? No, pero como esto no está, en negrita, sino que está normal, bien, entonces podemos considerar que esto es masa, ¿sí? Esto es masa. Y me dices 10 metros, acá tenés, bien, acá vamos a tener 30 grados. ¿Qué más? El coeficiente de rozamiento de este bloque y el piso es 0,3, o sea que podemos poner acá que este mu va a ser igual a 0,3. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Sí? Tenemos que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Bien, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener este bloque. Bien. ¿Y qué fuerza vamos a tener actuando? El peso, como siempre. ¿Qué otras fuerzas tenemos? Profe, tenés el peso, la normal y el Ajá. roce, pero no me acuerdo si el roce influye en el problema. A ver, espere. ¿Está en casa? Y el Tenemos micrófono. peso, tenemos normal. La fricción sí influye, finalmente. Eh, ajá. Sí influye la fricción. ¿Y tenemos alguna otra? Esas tres. Y sí, tenemos nuestra fuerza de tren que está empujando al bloque, ¿sí? Puede estar ahí, puede estar acá abajo, de alguna forma, pero tenemos esa fuerza. Bien, y esta fuerza, ¿qué es lo que sucede? La vamos a descomponer en dos. Bien, una que sea vertical. Bien, entonces esto es 0. Bien, y en su componente horizontal, ¿sí?
Entonces vamos a tener la fuerza que empuja el cuerpo en dos partes, en sus dos componentes. Entonces, una que va hacia este lado y otra que va hacia abajo. Bien. Entonces, si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas horizontales, que bueno, ahora como estoy haciendo rápido, no vamos a poner el sistema de referencia, pero vamos a decir que estos son las fuerzas horizontales y esto tiene que ser igual a cero. No, estas fuerzas sí, no son iguales a cero, ¿sí? Porque el cuerpo se mueve, pero las verticales, ahí era donde yo quería llegar. Las fuerzas verticales, como el cuerpo no se está moviendo, entonces sí son iguales a cero. Bien, entonces tenemos la normal hacia arriba y la que son el peso, bien, y también tenemos la componente vertical de nuestra fuerza F, y esto sí es igual a cero. Entonces de acá podemos conocer cuánto vale la fuerza normal, bien, si es que conocemos el peso y si conocemos la componente de la fuerza, esta, ¿bien? Es decir, tendríamos que conocer el valor de la fuerza F, ¿bien? Por otro lado, si hacemos la sumatoria de las fuerzas horizontales, ahora sí, bien, vamos a tener lo siguiente. Las fuerzas horizontales van a ser la fuerza de rozamiento, o la fuerza, mejor dicho, ahí tenemos la componente horizontal de nuestra fuerza F, ¿sí? Menos la fuerza de rozamiento, y esto va a ser igual a ¿qué? A la fuerza F horizontal, o a su componente horizontal, mejor dicho, menos la fuerza de rozamiento, que va a ser igual a el coeficiente de rozamiento por la normal. Bien, y la normal la tenemos que despejar de allá. Y bueno, esto se va a mover un determinado, este, un determinado, una determinada distancia, ¿sí? Fíjense que el desplazamiento es hacia la derecha, según mi dibujo. Bueno, pongo con este color. Este va a ser el desplazamiento que va a sufrir este bloque. A ver, pongamos que se va a llamar S. ¿Sí? Este desplazamiento va a ser S. Y entonces dice, ¿qué trabajo se ha realizado? Bien, entonces nos pide que calculemos el trabajo, por lo tanto, vamos a tener que el trabajo realizado para mover el bloque va a ser igual a la fuerza horizontal por una cierta distancia S, ¿sí? Y entonces eso es lo que nosotros tendríamos que determinar de alguna forma, o poder determinar de alguna forma el valor de la fuerza F, porque acá no nos está dando ninguna otra información, ¿sí? A ver, la normal, la fuerza. Uy, está afectado para mí. A ver,
Sí, me parece que acá le falta un dato al problema Ujú. para que podamos decir cuánto es el trabajo realizado, porque si no, se nos está complicando bastante, ¿sí? Sí, sí. Lo que sí podemos decir es que la fuerza horizontal Fx va a ser igual a F por el coseno de 30 grados y la fuerza vertical va a ser F por el seno de 30 grados. Esto sí lo podemos conocer. Y después de acá, no se me ocurre qué más, no, sí, nos falta el dato de la fuerza, sí, eso es bastante importante. Y bueno, acá hagamos una cosa, es una fuerza de, supongamos, 15 newton, que forma un ángulo de 30 grados, ¿sí? Entonces, de ahí vamos a poder determinar cuánto vale la componente vertical y la componente horizontal, y con esos determinar, bueno, el trabajo que se realice. Es más, lo podemos hacer con esta fórmula directamente a todo el problema. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí, bueno, en el problema 5, ¿dónde estoy? Bueno, no sé dónde estoy, pero bueno, en el problema 5 tenemos un cono, un péndulo, que en vez de pendular como lo habíamos hecho la clase pasada, en un plano vertical, pendula en un plano horizontal. Bien, entonces genera acá esta trayectoria circular, ¿sí? El péndulo está acá agarrado sobre la pared, sobre el techo, y entonces va a seguir esta trayectoria. Bien, entonces estamos viendo que bueno, la consigna nos pide qué trabajo se realiza cuando este péndulo está girando, ¿sí? O se está moviendo en realidad. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan acá sobre el péndulo? Primero está el peso. ¿Sí? Está el peso de la pelotita. Luego también tenemos la fuerza de la tensión. Bien, ¿y tenemos alguna otra fuerza?
Chicos, ¿tenemos alguna otra fuerza actuando sobre esta pelotita? No, sí, no hay ninguna otra fuerza que esté actuando sobre esta pelotita. Entonces tenemos estas dos fuerzas, ¿bien? Y entonces, la trayectoria que esto sigue, o sea, si nosotros lo miramos desde arriba, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener esto, que esta va a ser un relleno, que va a tener este color y que va a ser con guiones, ¿sí? Esta va a ser la trayectoria que sigue nuestra pelotita, ¿sí? Y vamos a tener la pelotita por acá ubicada en algún punto, ¿sí? Que va a estar girando siguiendo esta trayectoria. Entonces, si nosotros podemos, bueno, acá cuando hagamos la sumatoria de fuerza, vamos a ver que la componente vertical de la tensión se va a anular con el peso, entonces no vamos a tener fuerzas el, en el eje vertical, por lo tanto vamos a tener sí o sí una fuerza que va a estar desde la pelotita, ¿sí? Hasta el eje hasta el centro de esta circunferencia, ¿sí? Esa va a ser la proyección de la fuerza de la tensión, ¿sí? Va a estar en el sentido. Ahora, el trabajo lo habíamos descrito como una magnitud escalar que era igual a el producto entre dos vectores. Uno era la fuerza y el otro la distancia, ¿sí? O el recorrido ese. Bien. Entonces, la fuerza esta que tenemos acá, la fuerza centrípeta esta, está haciendo, generando trabajo cuando el péndulo gira, o cuando la pelotita gira. Sí, 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 sí. ¿Cómo calculan ese trabajo? F por D. Era el módulo de F por el módulo de S por el coseno del ángulo que forma F y S, ¿no es cierto? Que le podemos llamar θ comúnmente. ¿Sí? De esta forma vamos a obtener el trabajo. Ahora, ¿qué ángulo forma F y S?
Hace rato era fácil ver cuál era el sentido de S y a dónde estaba S. Bien, y ahora S es esta circunferencia. Bien, nosotros también podemos dividir esta circunferencia en trozos infinitesimales de longitud y decir que tenemos un diferencial de S. Supongamos que esto está girando en sentido antihorario. Y le vamos a poner un color distinto de la trayectoria para que se distinga únicamente. Esto va a ser diferencial de S. ¿Sí? Y entonces acá tenemos muchos diferenciales de S. Bien, y haciendo la integral podemos decir que es S por, o F por S. Bueno, ¿qué ángulo forma DS o S con F? Acuérdense que esta pelotita va a ir por todo este camino, ¿sí? Y lo va a recorrer durante todo el tiempo. Y esta fuerza que tenemos acá, ¿qué particularidad tiene? Según lo que ya vimos en cinemática. El radio de la circunferencia, ¿sí? En realidad la fuerza no es el radio de la circunferencia, sino que es radial y siempre apunta hacia adentro, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué ángulo va a formar la fuerza con DS? Eso es lo que más nos interesa. Un ángulo recto, ¿sí? Si un ángulo recto mide 90 grados. ¿Y entonces cuánto es el coseno de 90 grados? 0. Si el coseno de 90 grados es 0, ¿cuánto vale el trabajo de esta fuerza? 0. ¿Sí? Y entonces ya ven que esta fuerza del peso no genera trabajo sobre esta pelotita en su recorrido,
circular. Esta componente de la tensión en sentido vertical tampoco genera trabajo en el recorrido de la pelotita porque también el ángulo que forma con el desplazamiento vale 90 grados. Y finalmente la componente en el plano horizontal de la fuerza F, de la tensión, bien, también forma un ángulo de 90 grados con la trayectoria, por lo tanto tampoco genera un trabajo sobre esta pelotita. Bien, eso es respondiendo a la pregunta que tenía su compañero Agustín, bien, sobre el práctico número 5. ¿Está claro esto, chicos? De nada, Agustín. ¿Alguna otra duda que tengan? Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien, bien, vos. Bien, bien, gracias. ¿Te comentaron algo del examen o no? Yo no, no. Ah, ¿Vos querés decir algo? ¿les dieron ya las notas? ¿Las publicó? Profe, Bueno, ya nos dieron las notas del examen. Yo ajá, tengo una duda del punto 10 del del TP5. Del TP5. Sí, ¿cuál es? En el B, porque te hace calcular, bueno, el trabajo total y después te piden el B, cuál es el trabajo que realizó el ciclista con una fuerza que aplicó en los pedales. En este caso, ¿solo tomo los pedales del ciclista o tengo que tomar todo el trayecto también? A ver, ya te digo, un ciclista tiene una masa combinada con su bici de 80 kilogramos al llegar a la base del puente. El hombre viaja a 5 metros por segundo. La altura vertical del puente que debe subir es de 5 metros 20 y en la cima la rapidez del ciclista disminuyó a 1,5 metros por segundo. Ignore la fricción y cualquier ineficiencia de la bicicleta o de las piernas del ciclista. ¿Qué trabajo se efectúa sobre el hombre y su bicicleta al subir de la base a la cima del puente? ¿Cuánto trabajo realizó el ciclista con la fuerza que aplicó en los pedales? Ujú. A ver, y ahí tenés que este tiene una determinada energía cinética y cuando llega arriba tiene energía potencial y cinética. y cinética también. Ujú. Y entonces mm, Vamos con... ujú. A ver, es energía, ujú.
¿Se acuerdan lo que habían visto en la teoría? Algo que creo le dijeron que se llamaba el teorema del trabajo y la energía, que era que el trabajo efectuado por la fuerza neta sobre una partícula es igual al cambio de energía cinética. Entonces la variación de energía cinética es igual al trabajo neto que se realiza. Entonces, a ver, a ver. A ver si esto se puede pensar así. ¿Vos estás escribiendo, Jorge? Sí, estaba por ver de pegarlo en un, ¿cómo se llama? En un Power, a ver si me das una mano, vemos si sale. Y estaba buscando también, haciendo las dos cosas, tratando de ubicarlo en la teoría, porque me parece que estaba... Se me murió el control, el Win, Shift, S, viste, para hacer los recortes en pantalla. Así que Ajá. tengo que copiarlo en el pen, en el Paint, recortar y después traerlo acá al Power, viste, un poco más laborioso, pero bueno. Profe, hay otra forma de hacer captura de pantalla si quiere y de ahí la puede cortar. Puede A pulsar ver, Windows, imprimir pantalla y después agarra esa foto y la corta como usted quiera. para Windows, imprimir Imprimir pantalla. pantalla. Lo que pasa es que sabes que viste que había una herramienta en Windows 10 que es recorte y boceto, ¿qué? Parece que me entra un virus o algo en la máquina que me está descalibrando un poco las cosas. Entonces no me deja. Gracias por la sugerencia. La estoy tratando de hacer, pero ves, no se activa. Bueno, no se activa nada. Se oscurece y no me... Pero ya está, no se preocupen. A ver, tratemos de ver si podemos hacer esto. Bueno, entonces el miércoles cuando den las notas, ya hacemos una charla sobre el parcial, ¿sí? Porque la idea era hacer algunos comentarios, pero bueno, después que tengan las devoluciones con las notas, ¿les parece? Bueno, este es el tema. ¿Qué es lo que teníamos nosotros? Creo que en la teoría ustedes vieron algo así. ¿Qué es lo que les decía? Se puede calcular el trabajo neto como qué, como la suma de los trabajos individuales cuando vos los conocés, o el trabajo neto es la fuerza neta, con lo cual calcular la resultante por el desplazamiento. De alguna de esas dos formas, ¿podríamos calcular esto? No, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Acá no sé ni cómo es, cómo dice el puente, esto, yo no puedo calcular el diferencial de camino, lo único que yo puedo saber es
cuál es el contenido energético en este punto, cuál es el contenido energético en ese punto, y con eso tratar de resolverlo, ¿sí? Que ese era el otro teorema que habían visto, que era el teorema, bueno, este era la variación de energía cinética es igual al trabajo neto, y bueno, y creo que no tenemos, entonces con estas cosas deberíamos poder resolver lo que hay acá. Entonces, ¿qué es lo que podemos plantear? Como siempre, lo que podríamos plantear es cuál es la situación energética, o sea, la energía mecánica en el punto A, ¿sí? Que sería este punto de acá, y la energía mecánica en el punto B, que sería este punto de acá. Cuando yo logro establecer la variación de energía mecánica, si existiera una variación de energía mecánica entre los dos puntos, ¿qué es lo que podría decir? Que eso es igual al trabajo de ¿qué? O sea, si yo puedo plantear una cosa así como esta. Bueno, ahí tenemos, bueno, yo te calculé las cuestiones, y en la energía mecánica en el principio es de 1000 joules, y arriba del puente es de 4171. Entonces, la variación de energía mecánica siempre que nos daba, a ver si lo podemos sacar, ¿no? Estoy tratando de pensarlo junto con ustedes, que era lo que decíamos nosotros acá. La variación de energía mecánica, ¿a qué es igual? Esto era igual al trabajo de las Ahí fuerzas no. estás escribiendo. Sí, sí, ahí ya te lo corrijo. ¿Sí? Es decir, que como acá ignore la fricción y cualquier ineficiencia de la bici o de las piernas del ciclista. Esto sí me hace un poco de ruido, porque la variación de energía mecánica, ¿a qué era igual? La variación de la energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Que no? Eso es lo que vimos la clase pasada. Pero si nos dice que no hay fricción, es como que no tendríamos... Sí, fuerzas no conservativas. Puede ser un trabajo externo también. Ya. Pero que eso entraría ya en la parte de energía interna, la variación de energía interna. Porque estaba, como te digo, la otra era esto. ¿A dónde estaban? ¿A dónde estaban? La variación de energía cinética es igual al trabajo neto. ¿Sí? Pero ese es el trabajo neto. ¿Y qué hacemos con la diferencia de altura? Me parece medio raro, pero bueno. ¿Ya? Porque si calculamos la variación de energía cinética, ¿qué es lo que vamos a tener?
vamos a tener esto, el trabajo neto que están haciendo las fuerzas que actúan, ¿sí? Pero como además él cambia su contenido energético, porque además, o sea, no es solamente que disminuye su velocidad, sino que está subiendo, aumentando su altura, acá se le aumenta el contenido energético por la diferencia de altura. Sí. Y vos me decís que ahí en B tiene más energía que nada. Sí, en B tiene más del cuádruple de energía. Ay, tiene una masa como... No. Ah, esto no era así, mira. Acá le calculamos el contenido energético, acá le calculas el contenido energético y vos tuviste que hacer un trabajo externo, como dijiste, y la diferencia entre los dos contenidos energéticos es el trabajo externo que ¿quién hizo? O sea, que lo hizo el ciclista. Sí, O sea, si bien esta variación de la energía mecánica me da el trabajo de las fuerzas no conservativas, como las fuerzas no, como no existen fuerzas no conservativas, este es igual al trabajo externo, ¿que no? ¿Sí? El trabajo que hubo que hacer sobre el hombre, tiene que agrandar el sobre lo, cuadro de texto. Claro, eso me da eso el es para la... trabajo externo. ¿Por qué? Porque no existen fuerzas no conservativas. Hagamos una cosa, este chico ¿cómo es? Hay quien lo había pedido, María Constanza, creo. María Constanza. ¿Querés que lo chequeemos y lo revemos el miércoles? ¿Sí? Sí, Pues profe, me no hay parece, problema, es que no sabía cómo hacerlo. sí, ahí creo, por lo que yo veo en la guía, me parece que hay algo acá que no se los dieron, no sé si no lo dieron acá y se lo están dando recién ahora hay un conceptito ahí que tal vez lo daban con la clase esto de impulso, ¿sí? Lo vemos, lo hacemos el miércoles que viene si quieren, ¿ah? Lo tenemos resuelto y los vemos el miércoles, ¿les parece? Y les explicamos a todos cómo lo deberíamos resolver. ¿Mm? Queda como tarea para nosotros para el próximo miércoles. Ay, gracias. Bueno, Franco, ¿qué hacemos? ¿Comenzamos? Deberíamos comenzar con la guía. Sí, Macarena, no hay problema.
Esto sigue estando. Ahí no me acuerdo quién dijo, Juan Ignacio dice que sí le dieron el resultado de los parciales hoy. Ah, bueno. Al final sí o no les dieron. La cuestión es hacer un par de comentarios nada más que tienen sentido cuando tengan los exámenes. Pero bueno, hagamos lo siguiente. El examen, si ustedes se acuerdan, tenía 4 puntos, ¿no? Esto es solo, no vamos a decir cuáles eran los resultados porque cada examen cambiaba y todo, sino solo algunas cuestiones de, si quieren, de por qué algunos no logran hacer todos los puntos, ¿sí? La idea era, en el primer problema, les pone, clasifique las medidas de masa y volumen en directas e indirectas. ¿Eso qué significaba? Que digan que la masa era directa y el volumen era indirecto, y eso a ustedes les valía 5 puntos. En la mayoría de los exámenes que por lo menos corregí yo, no sé los de Franco, nadie puso cuál era directa y cuál indirecta, ¿sí? Jorge, ¿Qué? me parece que en la consigna de la plataforma no salía esa primera parte, Ah, porque a mí me llegó un examen donde tenía la expresión de pantalla de la consigna y no estaba eso. Profe, yo mandé mi bueno. examen con la impresión de lo que decía ahí, o sea, la captura de pantalla del ejercicio y luego mi resolución. Y por lo menos en el que me tocó a mí de errores, no decía calificar entre directa e indirecta. Te pedía el sacar, bueno, Sí, 3 sí, puntos creo que era. Ah, bueno, ahí está. Entonces, listo. ¿Por qué? Eso es para que después entonces hagamos un ajuste nosotros en las notas, ¿sí? Después, bueno, la parte de encontrar la densidad creo que era fácil, el error absoluto. Ahí con el error absoluto, acuérdense que muchos metían la pata porque el error absoluto de la densidad aquí era igual. Yo qué puedo relacionar los errores relativos, ¿sí? Puedo relacionar los errores relativos de la densidad era igual a la suma de los errores relativos de la masa y el volumen, haciendo la propagación de errores. Pero, tenía que vincularlos con los errores relativos. Y más de uno se olvidaron de ese paso, ¿sí? Un Bueno, detalle igual ahí, tuve gente que no ¿qué? ponía unidades o que determinaba mal la cantidad de cifras decimales del- de las cantidades, de los errores relativos y también de la medición de la densidad también. Uh-huh. Y acuérdense que después para el último punto, que era cuál de las medidas era de mejor calidad, qué era lo que tenían que hacer, comparar los errores relativos que ya habían calculado para la masa y el volumen, y en base a eso el que tenía un menor error relativo era de mejor calidad, ¿sí? Es como que ese ejercicio en líneas generales, algunos lo hicieron bien y otros no lo lograron hacer y no sé por qué, pero bueno, es solamente para que estén atentos. El punto 2, esto sí, por favor chicos, les pedía que hagan 2 diagramas de cuerpo libre, uno sobre la barra y otro sobre la cajita. Y no sé por qué eso no lograron hacerlo, no sé si de nuevo no les aparecían las consignas o qué, pero muchos largaron a plantear las ecuaciones, no quedaban claro dónde estaban las fuerzas ni de dónde habían salido. Además, creo, en un momento dado, cuando Graciela me pidió que pegue los dibujitos, que es lo que hice, creo que yo había pegado
había pegado uno donde estaban las respuestas. Entonces me parece que ahí algunos aprovecharon de plantear eso, pero bueno, la idea era que ustedes los hagan, con lo cual, si ustedes hacían eso, después les era muy fácil calcular las condiciones de equilibrio estático y dinámico de las fuerzas, por un lado sobre la tabla, por el otro lado sobre la cajita, para poder resolverla al ejercicio, ¿sí? Que no era más que eso, pero bueno, ahí también había, o algunos que lo sacaron y otros que directamente, no sé, escribían cualquier cosa, se olvidaron de la fuerza. El problema es del tiro oblicuo, es en líneas generales, lo hicieron muy bien todos, ¿sí? Salvo los que hay muy pocos que creo que no lo hicieron, pero bueno, plantearon muy bien que cuando la altura se hacía 0, ese era el alcance que tenía el proyectil, y para ese caso, que era lo que ponían, decían que ese iba a ser el tiempo de vuelo, era el tiempo que estaba el proyectil en el aire hasta que llegaba al piso, a la altura 0, de ahí despejaban el tiempo de vuelo, que les quedaba una cuadrática, y eso les daba un tiempo negativo, que era en el que despreciaban, y después con ese tiempo lo ponían en la ecuación de distancia del eje X, y con eso alcanzaba, medían a qué punto llegaba el proyectil. Ese la mayoría lo hizo bien, y había otro que directamente no lo hicieron, o sea, o lo hicieron bien o no lo hicieron. Y el último punto, que era un plano inclinado y dos cuerpos, de nuevo, si no hacían bien los diagramas de cuerpo libre, no les quedaban bien referenciadas las fuerzas y no podían después plantear las ecuaciones. Para algunos casos el cuerpo subía, para otros el cuerpo bajaba, pero lo importante era tener bien planteadas las ecuaciones, ¿sí? Las ecuaciones y los diagramas de cuerpo libre sobre cada una de las cajitas o de los cuerpos. Entonces yo creo que el parcial parecía no ser muy complicado, lo único que tenían que tener era el tiempo. Como ven, era más o menos media hora por ejercicio. Si estaban bien, incluso si llegaban a tener alguna duda, podían llegar a consultar, pero ese es el tipo de ejercicio con el que les van a tomar el segundo examen, ¿sí? Entonces tienen que tratar de tener en este primer ejercicio, en este primer parcial, si no llegaron con algo, fíjense de mejorar, y para el segundo examen traten de estar, como les dijimos, con todos los conceptos claros. ¿Por qué? Porque para el global le van a quedar solamente los temas que no hayan podido recuperar en el segundo. En el segundo van a recuperar casi todos los temas, unidad 2, 3 y 4, y el de error es el único tema que no se puede recuperar en el segundo parcial, ¿sí? Así que bueno, era eso nada más, con comentarios generales, y ahora a las 9 de la noche les van a dar un colaborate especial para charlar el tema del examen. Ya se lo dejamos. ¿Quién lo va a dar? ¿Graciela? Buenísimo, gracias María Constanza. Bueno, si ya Graciela les da el feedback, la respuesta, listo, ya con eso ya tienen más o menos una idea de lo que había cómo era la filosofía, si quieren, del parcial. ¿Les parece que vamos a que nos toca comenzar hoy? Así vamos. Déjame decirles ahí en el ejercicio 4 del examen, Dale. en la parte del diagrama de cuerpo libre, me parece que también es prudente colocar el sentido de la aceleración, como lo hacemos en los ejercicios, porque si no colocan el sentido de la aceleración, no podemos saber hacia dónde se está moviendo el cuerpo. Bien. Y en el planteo de las ecuaciones, no sé si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal. Así que eso es algo de lo que sí o sí no se tienen que olvidar, bien colocar ya sea en el diagrama de cuerpo libre o en el diagrama completo,
del, del ejercicio hacia dónde va la velocidad en cada uno de los cuerpos. Exacto, esa observación que le hizo Franco, recuerden que les dijimos cuando estemos trabajando con los problemas de, bueno, de la unidad 4, que era dinámica, ustedes, que era lo que tenían que indicarnos a nosotros hacia dónde se suponía que se movía el cuerpo, o cuál era la aceleración del sistema. ¿Por qué? Porque cuando a ustedes les daba la aceleración negativa, ¿qué es lo que hacían? Les dijimos, ¿qué es lo que les dijimos que no hagan? Que vayan y borren el primer diagrama y cambien de signo todas las cosas, ¿sí? Porque ¿qué era lo que pasaba? La aceleración negativa se da en el sentido que ustedes supusieron que se daba el movimiento. Entonces, si les daba eso, al final rehacen todo el diagrama con el sentido correcto. Pero el primer diagrama con el que ustedes hacen sus cálculos no los tenían que tocar, y además, como les dijo Franco, tienen que indicarnos para dónde suponen ustedes que se mueve el sistema. ¿Sí? Que eso, había muchos que no lo habían puesto, entonces nos cuesta también un poco más poder corregir y entender y andar adivinando para dónde estaban puestas cada una del movimiento en cada examen. ¿Mm? Sí, bueno, también eso hicimos bastante hincapié, creo, con Jorge en que coloquen ese tipo de cuestiones en los ejercicios, ¿sí? Cada vez que nosotros resolvíamos algo, le decíamos que eso era importante, entonces, bueno, para que vean que sí es importante colocar no solamente en los exámenes, sino en cada una de las cosas que hagan, eh, poner todos los datos en un dibujo para que alguien más lo entienda. Bien, no solamente ustedes lo tienen que entender, sino la otra persona a la que ustedes le están entregando las cosas. Tal cual. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, chicos. Bueno, entonces sí, podemos ir a lo que nos compete para hoy. Yo creo que estamos un poco atrasados con eso. Sí, ya nos ponemos, ¿Cómo? ya nos vamos a poner al día como siempre. Sí, Ahora aunque nos toca entonces. Graciela recién hoy dio la teoría, recién tuvieron una sola clase teórica sobre este tema, así que bueno, mañana tendrán la Sí, otra. Pero bueno, sin más preámbulos, les comparto y empezamos. bueno, dale. Bueno, el tema de hoy es impulso y cantidad de movimiento, ¿bien? Y además colisiones. Bueno, en esta presentación que vamos a ver cantidad de movimiento, impulso y choques, ¿sí? Bueno, cantidad de movimiento, ¿qué es? Bien, también lo podemos ver o encontrar como momentum o momento lineal, aparece en el libro que utiliza siempre Graciela, ¿sí? Y si recordamos la segunda ley de Newton, que decía que la sumatoria de las fuerzas o fuerza neta era igual a la masa por la aceleración, y ya que la aceleración era la derivada de la velocidad respecto del tiempo, vamos a tener que la derivada de la masa por la velocidad respecto del tiempo es igual a la fuerza neta. Bien, ahora esta cantidad m por b lo vamos a llamar cantidad de movimiento o momento lineal de una partícula, ¿sí? Es una cantidad vectorial, bien, porque la velocidad es una cantidad vectorial, una magnitud vectorial,
y la masa un escalar, ¿sí? Y tiene unidades de Newton segundo, ¿bien? Ya que, bueno, si ustedes hacen los reemplazos de las unidades, les va a dar kilogramo, metro sobre segundo, y que si multiplican y dividen por segundo, le va a quedar Newton segundo, ¿sí? Entonces, nos va a quedar que la fuerza neta aplicada sobre una partícula va a ser igual al cambio de momento lineal o de cantidad de movimiento respecto del tiempo, ¿sí? Que es lo que le puse acá abajo, ¿sí? Que la fuerza neta es igual a la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento. Luego tenemos lo que es el impulso, ¿bien? El impulso va a ser el producto de la fuerza neta por el tiempo en el cual esté actuando esa fuerza neta sobre un sistema de partículas o un sistema, ¿bien? Un cuerpo. Lo vamos a denominar con J y también es una cantidad vectorial y va a tener el sentido y dirección de la fuerza resultante, ¿sí? Es decir, de la sumatoria de las fuerzas aplicadas en el cuerpo. Y también va a estar en unidades de Newton segundo. Y entonces tenemos el siguiente teorema, que es que el impulso de una fuerza en un determinado tiempo va a ser igual a la cantidad de movimiento que se obtenga en ese cuerpo, ¿sí? El cambio en el momento lineal va a ser igual al impulso de la fuerza en ese intervalo de tiempo en el cual esté actuando la fuerza neta sobre nuestro cuerpo. Bien, ya lo vamos a ver bien más detenidamente en la parte práctica, pero estas son las ecuaciones que vamos a utilizar normalmente, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos que si la fuerza neta, o sea, la fuerza externa neta es nula, entonces la cantidad de movimiento es constante, ¿sí? Fíjense que si nosotros nos vamos acá a la segunda ecuación que tenemos acá del teorema, si esta sumatoria de fuerzas es igual a 0, entonces quiere decir que esta cantidad de movimiento P resulta ser constante, ¿sí? O sea, P1 es igual a P2. Ya vamos a ver en diferentes tiempos, ¿sí? Cuando veamos el siguiente tema. El siguiente tema va a ser choques, ¿sí? O colisiones. Bien, esto de choque o colisión es una interacción entre cuerpos de corta duración, ¿bien? Es decir, cuando se golpean cuerpos, pero ese golpe dura muy poco tiempo, ¿sí? Acá vamos a ver o vamos a necesitar los conceptos de cantidad de movimiento que acabamos de ver y de energía cinética, ¿sí? Todo eso que ya vimos hace un ratito vamos a tener que relacionarlo para ver o estudiar más que nada este tema de choques o colisiones, ¿sí? Y entonces tenemos tres tipos de choques, los que son elásticos, los que son inelásticos y los que son totalmente inelásticos. Los choques elásticos, bien, la cantidad de energía cinética o la energía cinética siempre es constante antes y luego del choque. Y además la cantidad de movimiento es constante, ¿sí? Es decir, la cantidad de movimiento al inicio, antes del choque va a ser igual a la cantidad de movimiento luego del choque. Y por lo general o sea, no por lo general, siempre están actuando fuerzas que son conservativas. Para los choques inelásticos, tenemos que la energía cinética antes del choque va a ser mayor que la energía cinética después del choque. Y se conserva la cantidad de movimiento. Bien. Luego tenemos los choques totalmente inelásticos, en los cuales la velocidad
de la velocidad final de una partícula va a ser igual a la velocidad final de la segunda partícula y entonces vamos a tener una sola velocidad final. Es decir, los dos cuerpos van a ir pegados luego del choque. Bien, y por supuesto que la cantidad de energía cinética inicial va a ser mayor que la energía cinética luego del choque. Y para poder determinar el tipo de choque tenemos el coeficiente de restitución que lo vamos a calcular como la velocidad final de una partícula menos la velocidad final de la segunda dividido la velocidad inicial de la primera partícula menos la velocidad inicial de la segunda. Bien, con velocidad final me refiero a luego del choque y velocidad inicial antes del choque. Si el coeficiente de restitución es igual a 1, entonces tenemos un choque que es elástico, ¿sí? Fíjense que si es igual a 1, entonces las velocidades eh, se quedan, o sea, la diferencia de velocidades del numerador y del denominador son iguales y por lo tanto el coeficiente de restitución es igual a 1. Si está entre 0 y 1 es un choque inelástico. Bien, hay algo ahí que nos hace que varíe un poco la energía cinética luego del choque, y si es igual a 0 es un choque totalmente inelástico. Si es igual a 0 es porque la velocidad final o la velocidad después del choque de ambas partículas es igual y entonces nos hace que el coeficiente de restitución sea 0. Y entonces así vamos a poder determinar qué tipo de choque es el que estamos analizando. Bien. Ahí, Bueno, dicho todo esto, Franco, un podemos comentario. pasar. Sí, Chicos, esta resumen que le está presentando Franco acá, de todo lo que dijo, si bien es importante, pero esto es lo fundamental. Acá en esta diapositiva, Franco le resumió prácticamente todo lo que va a ser la guía 6, ¿sí? Ustedes tienen que aprender, porque por ahí en algunos momentos en la guía le dice un choque elástico, con lo cual choque elástico, como les puso ahí, es la energía cinética es constante y el momento lineal es constante. Entonces, o choque inelástico, la velocidad final de los dos cuerpos es la misma. Entonces no les tienen que dar esa información. ¿Por qué? Porque se le están dando de otra manera, ¿sí? Le están diciendo o caracterizando el choque. Entonces, esta diapositiva traten de tenerla muy clara, ármense ustedes su propio apunte, entiendan, pero este es el resumen fundamental, además de la fórmula de movimiento y de impulso, pero de la clase o de la guía esta de choque. Eso nada más. bueno, y con esto sí pasamos para lo que es el trabajo práctico, ¿sí? Así fresco como lo tenemos, vamos y hacemos la aplicación de todo. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta o algo que no me hayan entendido? Todo entendido, vamos para adelante. Bueno. Entonces, a ver, del trabajo práctico número 6 tenemos, encuentra el centro de un sistema formado por Ese, tres partículas. ¿Cómo? que ese problema no es que esté del todo fuera de lugar, pero creo que a ellos en la teoría le dieron centro de masa de un sistema de partículas acá. Creo que antes lo dábamos en otro momento, ¿te acordás? Pero bueno, con estática me parece que antes iba el centro de masa, pero Bueno, sí. Eh,
Centro de masas, a ver, vamos para acá y ya les comparto. Mientras Franco prepara la presentación, ¿cuál es la idea conceptual del centro de masa? El centro de masa es el lugar geométrico en el cual, si yo pudiera condensar toda la masa del cuerpo y ponerla en ese lugar, podría suponer que todo ese lugar puede describir el movimiento o puede cumplir las leyes de la física que le estamos aplicando a cada una de las partículas, ¿sí? Exacto. Es el lugar donde nosotros podríamos suponer que está toda la masa del cuerpo y que además va, a veces ese lugar no es un lugar físico, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, cuando vean que calculemos el centro de masa, va a ser una posición donde puede que no haya ninguna masa, ¿sí? Entonces, es un lugar geométrico, es un punto en el espacio. Cuando ya trabajemos con lo que se llaman cuerpos rígidos, van a ver que habitualmente, si el cuerpo rígido ese tiene alguna geometría particular, el centro de masa coincide con el centro geométrico de el cuerpo que estemos trabajando, ¿sí? Eso como para que les quede como idea o concepto de esto que está por armar Franco ahora. Bueno, entonces lo primero para encontrar el centro de masa, como por lo general para los ejercicios o los temas que venimos viendo, lo primero que tenemos que hacer es armar o determinar nuestro sistema de referencia, bien, a partir del cual vamos a tener vinculado a todo el sistema de partículas, ¿sí? Y al cual nosotros le queremos determinar el centro de masas, bien. Entonces, fíjense, tenemos una partícula, a ver, tenemos 4 partículas y acá nos están dando las coordenadas, ¿sí? La posición o las coordenadas de cada una de estas partículas. Entonces, vamos a dibujar la primera, que está acá en el origen de coordenadas. Bien, esta es la partícula 1. La partícula 2 está en 3, 5, ¿sí? Es decir, 3 en X y 5 en Y, ¿sí? Más o menos por acá. Y la segunda, a ver, esto lo pongo por acá, esto, acá. Bueno, esa es la segunda, la tercera está en 6, 0, o sea, está sobre el eje X. Bien, y la cuarta está en menos 2, 2, o sea, anda por acá, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense que el vector que me determina la posición de la partícula 1 es el vector nulo. Para la partícula 2 tenemos este vector. Bueno, no me va a dejar, voy a sacar esto de acá. ¿Sí? Para la partícula número 3 vamos a tener, bueno, lo voy a dibujar acá arriba porque no se va a ver de otra forma.
Bueno, ahí está, más o menos se ve. Y para la última partícula vamos a tener este vector de acá, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que determinar a dónde va a estar el centro de masas, ¿bien? Y tenemos la definición de centro de masas, que es igual a lo siguiente, ¿sí? La coordenada la coordenada del centro de masas va a ser igual a la relación que existe entre la sumatoria de las del producto entre cada una de las masas por su distancia ¿Qué pasa, Fabio? menos 2, 2, sí, tenés razón, está mal ubicado. Sí, Fabio. Va para el otro lado ahí, Va quedó en para el el otro menos lado. 2. Gracias, Fabio. ¿Sí? Es bueno, acá creo que también lo hice mal. ¿Sí? De esta forma. ¿Por qué le puse X rayita acá y R rayita acá? ¿Sí? Porque estos van a ser coordenadas. Bien, esto puede ser X, Y Z. Bien, y esto también va a ser dependiendo de la coordenada que nosotros tengamos. Bien, esto también puede ser una distancia en X, una distancia en Y y una distancia en Z. Bien, esto es acá, como decía Fabio. Y ahí. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener los tres vectores que van a representar las distancias desde el origen a la partícula que compone el sistema. ¿Sí? Y entonces, si nosotros queremos aplicar esta fórmula para determinar el centro de masa de esto, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Vamos a utilizar esto, pero lo vamos a realizar en dos direcciones. Como siempre, estamos trabajando bueno, desde que empezamos la materia más o menos, vamos a tener unas coordenadas en el eje Y y otras en el eje X para poder ubicarnos en el plano, por lo menos, ¿sí? Y entonces, estas de acá sí van a ser los XM. Fíjense que ya puedo poner la letra minúscula XM, que me va a representar las coordenadas horizontales del centro de masas, y acá en vez de poner RI voy a poner los XY, ¿sí? Y ya lo pongo en minúscula. Entonces de acá voy a tener, esto es igual a, para la primera partícula que tenemos es la masa 1, ¿sí? Que pesa 0,5 kilos, 0,5 por su coordenada en el eje horizontal. ¿Cuánto vale?
0, ¿sí? Para la siguiente, la masa 2 pesa 3 kilos y la coordenada en el eje horizontal, ¿cuánto vale? 3, ¿sí? Más la masa 3, que vale 2 kilos, por su coordenada en el eje horizontal, que vale 6, más la masa de la partícula 4, que es 1,5, multiplicado por su coordenada en el eje horizontal, que vale menos 2. Y todo esto dividido la sumatoria de las masas, que va a ser 0,5 más 3 más 2 y más 1,5. Todo esto en kilos, y arriba nos quedan kilos por metro, kilos metros, o kilogramos metros, abajo son kilogramos, entonces nos va a quedar todo en metros. Bien, entonces esto es 3 por 3 más 2 por 6 menos 1,5 por 2, y abajo son 2, 4, 7, 42,5 no puede ser, 2,57 me gusta más, 2,57 y supongo que esto, sí, es en metros. Bien, y lo mismo tenemos que hacer acá en el eje vertical. Acá en vez de X tenemos Y, acá también Y. Perfecto, Bárbara. Entonces, nuevamente, fíjense que acá tenemos la primera partícula por, son 4 o 3 partículas, son 4, Agustín. Fíjate que tenemos M1 que está en el origen de coordenadas, acá, la segunda es esta. Mira, sí, son 4. Me acabo de fijar. Yo también. Bueno, la primera, fíjense que es igual el primer término que en la coordenada horizontal, ¿sí? Ya que estamos en el origen de coordenadas. Y acá ya cambia porque fíjense que la segunda partícula tiene una distancia al origen, una distancia vertical al origen de 5 metros, o sea que acá esto es 5. La tercera partícula pesa 2 kilos y está multiplicada por 0. Y la cuarta partícula es 1,5 kilogramos por la distancia en el eje vertical, que es 2 metros, o sea que acá es positivo. Y la sumatoria de las masas es igual, bien, o sea que tenemos 3 por 5, 15, más 1,5 por 2 son 3, y dividido 7, da 2,57 también, ¿sí? 2,57 metros, o sea que, fíjense que el centro de masas de este sistema está por más o menos, a ver, esto eran 2, más o menos ahí estaría ubicado el centro de masa, ¿sí? Es decir, yo puedo reemplazar a estas 4 partículas, bien, que están ubicadas en distintos lugares del sistema, por una única partícula, como esta,
¿sí? Que tenga una masa igual a la suma de las otras, ¿bien? Una masa de 7 kilogramos y que está ubicada en 2,57 y 2,57, ¿bien? Eso es más o menos lo que es el significado de centro de masas. ¿Sí? Yo puedo reemplazar a todas las partículas que conforman el sistema por una única partícula cuya masa sea la sumatoria de las masas y que esté ubicada en el centro de masas del sistema. ¿Bien? ¿Entendieron más o menos cómo es que se hace este tipo de ejercicios? ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces ahora sí pasemos a hacer uno de impulso, de cantidad de movimiento, antes de que se nos acabe el tiempo. Y tenemos acá, un auto de 1000 kilogramos llega a una calle en un cruce, moviéndose a 3 metros por segundo en la dirección norte-sur, y también llega un camión de 4000 kilogramos moviéndose a 1 metro por segundo. Bien, entonces vamos a tener un camión. Bueno, yo lo voy a dibujar de esta forma, el camión moviéndose de norte a sur, es decir, va a ir hacia abajo, para mí, lo estoy viendo El desde autito arriba. es ese, de arriba para ¿Cómo? abajo es el autito, y ahí como está el autito es de arriba para abajo, y el camión es de Ah, izquierda a derecha. perdón. Este es el auto. De norte a sur es hacia abajo. Perdón, lo estoy dibujando el auto, el que dije camión. Entonces, esto tendría que ser más chiquito. Bien, tenemos nuestro auto que va manejando de norte a sur y ahora de oeste a este, es decir, irá de izquierda a derecha, un camión con este sentido. Bien, llegan los dos justo a la boca calle, bien, y se encuentran. Y nosotros tenemos que determinar primero la cantidad de movimiento de cada uno y la del sistema formado por ambos vehículos. Bien, como habíamos visto hace un rato en la introducción, la cantidad de movimiento P podemos, bueno, vamos a ponerla en forma vectorial porque eran vectores. Va a ser igual a la masa por la velocidad. En forma vectorial también. Entonces vamos a tener para el auto, esto es 1000 kilos por la velocidad 3 metros por segundo. Y esto lo vamos a poner en la dirección menos I, no, menos J. ¿Sí? Y entonces esto nos va a dar igual a menos 3000 newton segundo en la dirección J. ¿Sí? Este va a ser la cantidad de movimiento del auto Antes del choque. y lo mismo tenemos que hacer para el camión. Lo vamos a hacer acá abajo para el camión.
tenemos que pesa 4.000 kilogramos y lleva una cantidad de movimiento, va a una velocidad, no dice así, Sí, de 1 metro por segundo. ahí está, 1 metro por segundo. 1 metro por segundo, y esto es sí, en la dirección y positiva. Por lo tanto, acá tenemos una cantidad de movimiento igual a 4.000 Newton segundo en el sentido I, ¿sí? Entonces ahí tenemos la cantidad de movimiento individual para los vehículos por separado. Y ahora tenemos que determinar la cantidad de movimiento para el sistema, ¿bien? Es decir, yo voy a necesitar calcular el vector P del sistema esto va a ser igual a la sumatoria de la cantidad de movimiento de cada uno de nuestros vehículos, ¿sí? Primero tenemos la cantidad de movimiento del auto y le tenemos que sumar la cantidad de movimiento del camión. ¿Sí? Y fíjense que estoy haciendo una suma vectorial, ¿sí? Por lo tanto no puedo decir que esto va a ser menos 3.000 más 4.000 igual a 1.000, ¿sí? 1.000 newton por segundo, no. Lo que tengo que hacer ahora es determinar las componentes en cada una de sus direcciones. Y bueno, por suerte acá tengo que van en direcciones que son paralelas a los ejes coordenados, ¿sí? Yo voy a tener, lo único que me olvidé hacer acá es colocar el sentido de mis ejes, ¿sí? Que es lo que yo les vivo repitiendo y lo que no hago al final. Y entonces voy a tener acá el eje Y, acá el eje X, ¿sí? Entonces voy a tener, para el auto tenía menos 3.000 en el sentido de J, y para el camión tengo 4.000 en el sentido de I. Bien, y entonces ahí tengo la cantidad de movimiento para el sistema. No, lo que puedo hacer es decir, bueno, yo quiero cuánto vale el módulo de la cantidad de movimiento del sistema. Bueno, lo que voy a hacer, ¿qué sería al revés, Sebastián? Bueno, esto es indistinto, ¿sí? De todas formas se entiende que esto está en el eje Y, en el eje X, y esto en el eje vertical, ¿sí? Uno en el horizontal, otro en el vertical. ¿Sí? Siempre que nosotros aclaremos esto, no hace falta poner primero el horizontal y después el vertical.
Sí quedaría más ordenado y toda la cosa, ¿sí? Pero si nosotros colocamos bien este versor y este versor, entonces no haría falta poner en orden. Bueno, para esto vamos a usar lo siguiente, que va a ser elevar al cuadrado cada una de las componentes. ¿Sí? Primero esto, la cantidad de movimiento del auto al cuadrado más la cantidad de movimiento del camión al cuadrado, ¿sí? Y eso nos tendría que dar el módulo de la cantidad de movimiento del sistema. Ahí, Franco, ¿Sí? ese es el auto más el camión o las componentes al cuadrado de lo que vos tenías como sistema, 4000 más 3000. Lo que yo tenía como componente del sistema. Claro que como acá justo me coincide que una va en el sentido de J y otra sola en el sentido de I, entonces le puse ahí como una más la otra, pero sí tendría que ser. La componente del sistema en X más la componente de... El del sistema, ¿Por qué les sí, aclaramos eso? Para que no vayan a pensar, porque si tienen otra situación donde ya no están descompuestas las velocidades, no crean que es otra cosa, es lo mismo que hacemos siempre, pero son las del sistema, que en este caso, como les decía Franco, coinciden con la dirección que lleva el auto y con la dirección que lleva el camión, ¿sí? sí, y así como me estaba diciendo ahí por el chat, va a 5000 newton segundo el módulo de esto. Y si yo quiero el ángulo que forman las componentes o el ángulo que forma con la horizontal o respecto del horizontal, el módulo de o el vector en realidad, el vector de movimiento del sistema, lo que tengo que hacer es determinar esto de acá, ¿sí? El sentido vertical es menos 3000 y en el sentido horizontal tengo 4000, entonces tendría que determinar esto, ¿sí? La tangente o el arco tangente de menos 3 sobre 4, que son casi menos 37 grados, ¿sí? Sí, De 36. esta forma, o sea que este camión avanza en sentido horizontal de oeste a este y el auto en sentido vertical de norte a sur, ¿sí? Cada uno, o sea, el auto por su lado tiene una cantidad de movimiento de menos 3000 newton segundo y el camión tiene una cantidad de movimiento de 4000 newton segundo. Estos, los signos que le damos nosotros, van a estar de acuerdo a nuestro sistema de referencia, ¿bien? Ahora, el sistema completo, ¿sí? Auto más camión, tiene una cantidad de movimiento de 5000 newton segundo en la dirección menos 37 grados, ¿sí? Es decir, la cantidad de movimiento del sistema más o menos tiene esta dirección o este vector, ¿sí? Esto va a ser la cantidad de movimiento del sistema auto más camión. Bien. Bueno, acá tenemos
por ambos vehículos y suponiendo que chocan y quedan enganchados, determinar con qué velocidad se moverán un instante después de chocar. Bueno, habíamos visto que si chocaban y quedaban enganchados, entonces la velocidad final del auto va a ser igual a la velocidad final del camión y esto tiene que ser igual a una sola velocidad final. Bien, que es lo que me está diciendo la consigna. Que chocan, quedan enganchados. ¿Sí? Entonces, yo sé que esto ya es un choque totalmente inelástico, bien, porque ¿qué sucedía? Que era lo que les habíamos dicho, que cuando sucede esto, que las velocidades finales de uno y del otro son iguales, ¿sí? Cuando quedan enganchados, es porque el choque es totalmente inelástico, ¿sí? Las velocidades finales, luego del choque, son las dos iguales. ¿Qué era lo que no se conservaba? La energía cinética, ¿bien? Lo que sí podemos decir es que cuando este choque, ¿sí? O cuando las fuerzas que intervienen en el choque son despreciables, ¿sí? O sea que el freno o no alcanzaron a frenar, entonces se puede decir que se conserva la cantidad de movimiento, ¿sí? Es decir, que la cantidad de movimiento inicial del sistema tiene que ser igual antes y después, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo plantear que, bueno, esto de acá, ¿sí? Tiene que ser igual antes y después. Lo que puedo hacer es, bueno, usar esta fórmula que tengo acá, ¿sí? La cantidad de movimiento del sistema al inicio, ¿sí? El sistema inicialmente la cantidad de movimiento del sistema inicial tiene que ser igual a la cantidad de movimiento del sistema al final del choque. Y entonces yo lo que tenía era 5.000 newton segundo en la dirección de menos 37 grados y ahora tengo que ver cuánto es la cantidad de movimiento que yo voy a tener, ¿sí? Lo puedo hacer de esta forma, ¿sí? En componentes, 3.000 en menos 3.000 en J y más 4.000 en I, o lo puedo hacer 5.000 newton segundo en menos 37 grados. Bien, Eh, no sé, a ver cómo se me ocurre. Lo puedo hacer de esta forma de acá, ¿sí? Es decir, menos, a ver, lo voy a copiar directamente, Ujú. fácil. Y esto tiene que ser igual a la masa
masa del auto más la masa del camión, porque quedan pegados los dos, multiplicado por la velocidad Vectorial. vectorial, ¿sí? Y acá no cualquier velocidad, sino una velocidad final que va a ser nuestra incógnita, creo. Sí, ¿con qué velocidad? Bien. Entonces, ya tengo esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a tener que calcular lo siguiente. ¿Sí? Voy a dividir esta velocidad en una velocidad en X y una velocidad en Y para poder determinar lo que yo tengo del otro lado. ¿Sí? Entonces yo con lo que voy a trabajar va a ser con esto de acá, hasta acá nomás. Entonces, yo lo que voy a hacer es multiplicar a esta sumatoria de masa por la sumatoria ¿sí? Acá tengo una velocidad horizontal y le tengo que sumar una velocidad vertical. ¿Sí? Y entonces, las componentes verticales tienen que ser igual a las componentes verticales del segundo miembro y las componentes horizontales del primero tienen que ser igual a las componentes horizontales del segundo, ¿sí? Para que esto sea una igualdad. Bien, por lo tanto, yo voy a tener que menos 3000 newton segundo en J tiene que ser igual a la sumatoria de las masas Bueno, eso es lo que les había dicho hace un rato. Bien, a ver qué tenemos acá. Kilogramo por metro por segundo es la unidad de el resultado de multiplicar la masa por la velocidad, ¿sí? Nosotros tenemos kilogramos masa multiplicados por metros por segundo sobre segundo de la velocidad. Y si a esto nosotros multiplicamos y dividimos por segundo y segundo, esto, fíjense que kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es igual a newton, ¿sí? Todo esto de acá, kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es newton, y nos queda segundo arriba, por lo tanto esto es newton segundo, ¿sí? Podemos usar kilogramo metro sobre segundo o newton por segundo, lo que a ustedes les parezca más cómodo. Ahí se lo dejo arriba. Bueno, vamos para arriba, vamos subiendo todo, así podemos tener espacio. Un poco más de lugar. Y bueno, y esto va a tener que ir multiplicado por la velocidad en el sentido vertical, ¿sí? Esto que tenemos acá,
¿Sí? Y entonces de ahí vamos a determinar cuánto es el vector velocidad en el eje vertical, que va a ser igual a la relación entre 3000, entre menos 3000, ¿sí? Newton segundo en J y la sumatoria de las masas, ¿bien? Que tenemos la masa del auto que vale 1000 y la del camión que vale 4000, entonces esto es 5000 kilogramos y esto nos da 3 quintos, o sea 0,6 menos 0,6 metros por segundo en J. ¿Sí? Ahí tenemos cuánto vale la velocidad de las partículas luego o de los vehículos luego del choque según el eje vertical. Y ahora tenemos que hacer lo mismo pero con el eje horizontal, ¿sí? Para lo cual vamos a copiar esta fórmula y vamos a cambiar esto de acá, que era 4000 newton segundo, pero en la dirección y la sumatoria de las masas tiene que ser la misma, y acá, ¿cuál da? Este de acá, el que estamos por hacer ahora, da eso, chicas. Sí, bueno, gracias. Esto lo ponemos en la dirección vertical y esto es 4000 en la dirección Y. Y esto, como dicen acá las chicas, da 0,8 metros por segundo, pero en la dirección horizontal. ¿Sí? Y fíjense que ahí determinamos la velocidad que va a tener el sistema una vez que choquen estos dos vehículos y queden pegados y sigan avanzando. ¿Bien? Van a tener, fíjense que una velocidad de menos 0,6 metros por segundo en J y 0,8 metros por segundo en I. ¿Se entendió cómo se hace esto de los choques? Bueno, y creo que ya no nos queda tiempo, nos pasamos, como para que vayan a ver las devoluciones de Graciela. Sí, ya estamos 9 y 10. Sí. Así que bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, entonces pueden ir tranquilos a las devoluciones de Graciela, así no se pierden mucho más. El miércoles resolvemos el que quedó de la guía 5 y avanzamos ya con esta guía, si les parece. Bien, perfecto chicos, entonces nos vemos el miércoles, ¿sí? Meta, Franco. Ya mañana, si querés, hablemos con Marce y arreglamos la clase de física 3 del miércoles, a ver qué quedamos, ¿ah? Dale, dale. Bueno. Gracias, Chao, chicos. Jorge, chao, chicos.
Gracias, Franco. Gracias a ustedes.